porque tenía que dejar las comodidades, su tierra, su ciudad. Hermanos, y cuando el Señor nos llama, a veces no queremos dejar nuestras posesiones. Hay muchas personas que cuando el Señor les está llamando a arrepentimiento, no quieren dejar su religión. Hay muchas oposiciones. Cuando el Señor llama a la persona, hay muchos tipos de llamados. Cuando el Señor llama y toca el corazón a la persona que se arrepiente de sus pecados, ese es un llamado. Y muchas de las veces la persona se resiste al Espíritu Santo de Dios. Acabamos de estudiar acerca del Espíritu Santo de Dios. Entonces, fíjese nada más, tenía que dejar a su parentela, a sus familiares. Y qué difícil, hermanos, es cuando uno le llaman y uno pues no quiere dejar pues su tía, su primo, su hijo, su hija. Algo difícil. Pero había grandes promesas para Abraham. Había grandes promesas como hoy para nosotros, ¿verdad? Dice, a la tierra que te mostraré. Y dice la palabra de Dios en Hebreos, hermanos, que salió Abraham sin saber a dónde iba a ir. Pero él se dirigió, hermanos, porque sabía que alguien le iba a ir dirigiendo. Y ese que le iba a ir dirigiendo se le apareció, según dice la Escritura. Y déjeme decirle que cuando el Señor se le aparece en su vida y en su camino, usted no sabe cómo le va a hacer, pero usted se va a poner en las manos del Señor. ¿Pero qué es lo que va a hacer? Usted se va a poner en las manos del Señor y va a estudiar la palabra de Dios para poder hablar lo que dice la palabra de Dios como lo estamos haciendo ahorita. Esta tierra, usted sabe cuál era la tierra que el Señor le estaba mostrando a Abraham. Era una tierra prometida. La promesa de Dios, ¿verdad?, se cumplió, porque así lo hizo. Los trajo por el desierto caminando, pero siempre el Señor los guió a través de una ¿qué? De una nube. Y de muchas maneras. Pero Dios cuando promete algo, hermanos, Dios lo cumple. No se desanime. Dios tiene grandes promesas para ustedes. Dios quiere bendecirle de una manera muy especial. Porque dice el verso 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. La pregunta es, ¿estamos siendo de bendición a aquella persona que no conoce de Dios? Yo sé que usted usa, como yo también uso la palabra, Dios te bendiga. Aunque no conoce a la persona, dice, Dios te bendiga. Y a veces la persona se queda pensando, ¿por qué dice que Dios me bendiga? Dice, y te bendeciré tu nombre y serás bendición. Ahora, hermanos, usted no se preocupe porque alguien no lo bendice. Usted no se preocupe porque alguien lo maldice, es decir, le desea mal. Porque dice el verso 3, dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí, hermanos, esta palabra, hermanos, se refiere a la venida de Cristo Jesús. Porque si usted lee Génesis capítulo 3, verso 15, Génesis capítulo 3, verso 15, la profecía, hermanos, donde dice ahí, el verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza,
y tú le herirás en el calcañar. La promesa de Dios y la bendición, hermanos, que Dios estaba hablando aquí a Abraham, era la bendición, hermanos, de que venía el Salvador. Esa bendición que venía a traer salvación y vida eterna a todas las naciones. Esa es, hermanos, la bendición más grande que la persona está despreciando hoy en día. La salvación, la vida eterna. La salvación de su alma es muy importante. Y hermanos, cuando se habla de bendiciones, se malinterpreta el contexto de lo que estamos leyendo, según la historia de la palabra de Dios. Y la sacan fuera de contexto, hermanos, y predican la prosperidad y predican tantas cosas, pero no predican, hermanos, acerca de la vida eterna y la salvación del alma de la persona. Y venía el Señor, pero alguien tenía que salir de su tierra y de su parentela, porque era un proceso planeado por el Señor desde la antigüedad. Ese nada más. Entonces, aquí dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldigan maldeciré, y será bendita entre todas las familias de la tierra. O sea que cuando una persona le hace un daño a usted, le desea el mal, ¿usted qué dice, hermano? No voy a decir como a veces muchas personas oían: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, bien enojado. En vez de que diga, pues que el Señor le perdone porque no sabe lo que hace, ¿no? Esta persona. Y la verdad que sí dice la Biblia, ¿verdad? Dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En otras palabras dice ahí: tú no te pongas al tú por tú. No hables fuera de orden, porque yo me encargaré. Es lo que quiere decir, hermano. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, hermanos, ahí vemos que se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Abraham. No, yo ya no le puedo servir al Señor, yo ya llegué a los 66 y con muchos achaques. Muchas las veces decimos: bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué si le dijo que saliera de la tierra de su parentela, por qué cargó con todos? ¿Por qué se llevó a su sobrino Lot y a su papá y todo eso? En vez de que veamos, hermanos, que Abraham obedeció a Dios, como dije hace un momento, sin saber a dónde iba. Muchas de las veces no queremos nosotros servir al Señor, hermanos, porque no queremos dejar las comodidades. Pero cuando uno trata, hermanos, se da cuenta de tanta necesidad que hay del Evangelio en diferentes lugares. Yo tuve la experiencia allá en México, Ciudad Mante, Ciudad Valles, San Luis Potosí. La gente desea escuchar la palabra de Dios y se sientan en las piedras, debajo de los árboles, porque no hay un templo. ¿Y cuántas personas aquí en Estados Unidos no tienen un lugar y les prestan un lugar para que prediquen la palabra del Señor? Pero si está desbaratado el aire, no voy, porque tengo mucho calor. Está frío, la calefacción, no. La verdad que sí nos acostumbramos muchas veces. Yo me acuerdo que el pastor decía: hermanos, vamos a ir a trabajar en la obra, no vamos a divertirnos. Y tenga mucha precaución cuando llegue a un restaurante, porque traen unas camisetas de que vamos anunciando el Evangelio y luego que esta comida no me gustó, o que esto está muy feo. Y pues, oye, no, hombre, pues este hotel que pues no tiene buenas comodidades y que esto y que lo otro. Vamos a trabajar en la obra del Señor. El misionero, hermano, no busca comodidades. ¿Por qué, hermano? Porque está obedeciendo a Dios. No está obedeciendo, bueno, claro, está obedeciendo la visión del pastor, ¿verdad? Porque Dios le pone la visión al pastor. Pero usted está obedeciendo al Señor. Yo recuerdo hace muchos años, decían personas: no, dice, Germán está siguiendo a su amigo Marcelo.
Y el hermano Marcelo le decía a la gente, a la congregación, yo no nombré como diácono al hermano Germán porque es mi amigo. Quien lo llamó a servir y le dio el llamado al diácono fue el Señor. No porque sea mi amigo. Porque si ustedes quieren hablar algo del hermano Germán, si ya está siguiendo la misma vida que vivía antes, díganlo. Entonces, hermanos, aquí vemos que a veces nos centramos, ¿verdad? Y puede buscar, escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué es que Abraham se llevó a Lot y se llevó a su papá? Si ustedes recuerdan, hermanos, y conocen la escritura o el contexto de esto que estamos leyendo, Abraham no pudo servir como Dios quería. ¿Hasta qué? Hasta que su papá falleció y siguió adelante. Pero aquí vemos a Abraham que no dijo, bueno, pues deja mejor primero que entierre a mi padre y yo te sigo. No digo así. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y Abraham era de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermana, y todos sus bienes que había ganado las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo, y estaba entonces, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Abraham iba siendo dirigido por el Señor. No era nada fácil. Tenía que hacer un recorrido muy largo para llegar hasta el lugar donde el Señor lo quería llevar. Y hay veces que nosotros no queremos viajar, y más cuando hay problemas tremendos de peligro. Los últimos años que nosotros fuimos para allá, apenas había comenzado toda esa maldad allá en México. No había todavía los soldados, todavía no había vigilancia de nada, y nosotros estábamos viajando, hermanos, nomás con la pura protección del Señor, que es la que vale. Eso sí, ahí aprendimos o practicamos mucho la oración, hermanos, cuando íbamos para allá. ¿Que no teníamos miedo? Sí teníamos miedo. Si yo le digo que no tenía miedo, le voy a echar mentiras. Pero al mismo tiempo, hermanos, ¿qué es lo que hace uno? Poner la confianza en el Señor. Y ahí vamos. Y el Señor siempre nos protege. Y dice aquí, hermanos, cuando Abraham pasó hasta ese lugar, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Fíjese lo maravilloso del obedecer al Señor. La fe, hermanos, viene acompañada por la obediencia. Usted no puede decir yo tengo fe y estar desobedeciendo al Señor. La obediencia, quiero decir la fe, va acompañado de la obediencia. El Señor, hermanos, dice que le digo, dice, a tu descendencia daré esta tierra. Hermanos, el Señor quiere darle a nuestra descendencia, es decir, a nuestros familiares, a todos, quiere darles esa tierra, hermanos. Y esa tierra, hermanos, es un lugar que el Señor fue a preparar. Cristo Jesús lo dijo a sus discípulos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Él les dice que no se sientan oprimidos, que no se sientan desilusionados, que Él se tiene que ir, pero que Él regresará. Que Él tenía que ir a preparar un lugar. Y ese lugar y esa tierra, hermanos, es el reino de Dios.
en este caso aquí de Abraham, en la tierra prometida, ¿verdad?, que les iba a dar, donde fluía ¿qué? Leche y miel, donde no iban a batallar para sobrevivir. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que se le apareció y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y luego dice el verso 8: luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó ahí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. ¿Cuándo fue la última vez que usted invocó el nombre de Jehová? Yo creo que todas las mañanas. Yo digo: Señor Dios, gracias por otro día que me estás dando, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame, Padre Dios, a predicar tu palabra. Dame ese entendimiento, Señor, para que tu palabra sea recibida. ¿En dónde tiene usted su altar? ¿En dónde edifica su altar? Es decir, ¿dónde se arrodilla usted para hablar con el Señor? El Señor está en todas partes. El judío practicaba mucho la oración 3 veces al día, donde quiera que andaba, y tenían su horario. Si en pleno día era hora de orar, el judío ahí se agachaba y no importaba que hubiera mucha gente. Ellos así eran. Entonces, ahí vemos que invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hasta el Negev. Ahí vemos, según las estimaciones, hay alrededor de más de 5,000 promesas que Dios tiene ahí en la Biblia. Nuestro Dios, que hace promesas, y cuando las hace las cumple. Dios hizo promesas a todos los principales líderes de la Biblia. Le hizo promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Daniel y a Pablo. Dios no es hombre, por lo tanto, no miente. Dios no puede mentir, hermano. Nosotros podemos echar mentiras, no debemos, pero yo no sé si usted ha echado alguna mentira. Y si ha dado cuenta que lo ha hecho, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pedir perdón a Dios, ¿verdad? Entonces, dice ahí en Números, capítulo 23, 19, hablando, ¿verdad?, de que Dios no es hombre, para no cumplir sus promesas. En Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que se mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Es lo que dice Números. Déjeme decirle que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Porque acabamos de leer. Dios no es voluble, inestable o inconstante. Dios no es así, sino por su naturaleza misma. Dios es fiel a sus promesas y compromisos. Sin embargo, este atributo de Dios, fíjese nada más, este atributo de Dios no excluye la posibilidad de que Dios cambie su manera de ver o sus planes bajo ciertas circunstancias. Si ustedes recuerdan cuando el pueblo escogido de Dios le falló, Dios iba a castigarlos. Pero nosotros vemos, hermanos, que Dios iba a castigarlos, pero cuando una oración intercedora, hermanos, cuando usted intercede por alguien, Dios cambia de parecer. Si nosotros vemos Éxodo capítulo 32, se darán cuenta por qué estoy diciendo. Éxodo capítulo 32, verso 11, dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo,
que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. El verso 14 dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Cuando usted está orando por un familiar, hermanos, dice la palabra, dice Santiago, que la oración del justo puede mucho. Quiere decir que su oración, la necesidad, su preocupación que usted tiene por aquel ser querido, cuando dice que la oración del justo puede mucho, es que Dios le está dando una oportunidad a esa persona. Está dando una oportunidad. Pero bueno, puede que muchas personas se basan en una variedad de cosas que no están apoyadas por la Biblia, por su inteligencia, sus estudios, sus propios talentos o experiencias. Pero la promesa de Dios es una promesa, hermanos, que se cumple y que Dios quiere darle a cada uno de nosotros. Hay un texto bíblico que nos debería, hermanos, pues animar mucho. Isaías 43, verso 2 dice así, dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y por los ríos no te anegarán. Esto nos debe traer grande seguridad, grande confianza. Al encontrarnos enfrente de diversas dificultades, debemos recordar que Dios siempre está ahí. Esa es una de las promesas que el Señor nos ha dado. Y hay muchas promesas más. El Señor nos quiere dar muchos años de vida también, hermanos. También nos quiere dar muchos años de vida. El proverbista lo dice de esta manera. Proverbios capítulo 3, verso 2. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Fíjense nada más. Es promesa de Dios. El verso 3 dice, nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. El problema, hermanos, del ser humano que vive poco tiempo es porque no guarda la palabra en su corazón. Esa es una de las razones, ¿verdad? Pero nunca permitas que la lealtad y la bondad te abandone. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Hay una correlación directa en vivir una vida de respeto hacia los demás y la promesa de vivir muchos años con satisfacción. Fíjate nada más. Pues habrá paz por todas partes. La paz, hermanos, depende de cada uno de nosotros. Pero, hermanos, el apóstol Pablo dice unas palabras muy importantes para tener esa paz. El mundo está falto de paz. ¿Usted quiere cosechar bendiciones en su vida? Pues Pablo lo dice en Gálatas 6:9. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Fíjese, ver. Muchas personas quieren las bendiciones del Señor, pero sin hacer nada. Muchas personas, hermanos, quieren las bendiciones de Dios, pero vivir en la misma vida que de pecado, alejándose cada vez más del Señor. Y no es así. No es así. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Por qué no decir numerosas bendiciones? Si no desmayamos, si no volvemos atrás, si somos fieles al Señor. Eso es, hermanos, lo que debe de ser. Esta promesa nos asegura que si trabajamos diligentemente y no nos damos por vencidos, Dios promete bendecirnos para siempre. Fíjense nada más. Pero hay algo muy importante. Hay algo muy importante que mucha persona está ignorando. Y cómo ha habido un enfriamiento tremendo en estos años. La
La persona se aleja cada vez más del Señor, echándose cargas tan pesadas. Y el Señor, una de las promesas del Señor es darnos descanso y paz en nuestra vida. ¿Cómo se necesita? Necesita la paz. Pero esto es lo que menos encontramos en este mundo moderno en que vivimos. Y por ello Jesús enfatizó y habló estas palabras en Mateo capítulo 11, verso 28. Yo creo que si la persona pusiera mucha atención en estas sencillas palabras, todo cambiaría. Mateo 11, 28, tantos textos que usted conoce y yo. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan a mí todos los que están cansados y llevando esas cargas, y yo les daré ese descanso. Pero en vez de venir la persona, hermanos, a quitarse esas cargas, se echa más cargas. Ya solamente con nuestra rebeldía se puede decir ante el Señor y no obedecer la palabra de Dios, tenemos suficientes cargas. Y no solamente tenemos esas cargas, sino que nos echamos las cargas de nuestro primo, de nuestro pariente, de nuestro hijo. Y es inevitable, hermanos, porque les amamos. Y sabemos que nos pueden, y esas cargas están encima de nosotros también. Por eso Jesús dice: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. La invitación generosa de Jesús es para todos los que están trabajados y cargados con los problemas de la vida y los pecados de su propia naturaleza humana. A eso se refiere esa carga. A todo el que acude a Cristo se convierte en su siervo y obedezca su dirección, y Cristo le librará de esa carga pesada, de esa carga insoportable. Yo llevaba muchas cargas, hermano. Yo llevaba tantas cargas en mi corazón, en mi alma, en mi persona. Y esa carga era mi mal carácter que yo tenía. Yo no me dejaba de nadie. Yo no me quedaba callado. Esa carga era mi mal carácter y tantas cosas. Ahí mi esposa estuvo diciendo: y créame que cuando yo vengo al Señor, cuando estaba la hermana diciendo que querían dar un testimonio, cuando yo recibo a Cristo Jesús, hermano, yo me siento tan ruin, tan mal, por lo que fui con mi esposa. En vez de darle ánimo porque estaba yendo a la iglesia, le impidía que fuera a la iglesia. Usted no fue así, yo sé que no fue, qué bueno que usted no fue así. A lo mejor usted nunca maltrató a su esposa, a lo mejor usted nunca le fue infiel a su esposa, qué bueno. Pues yo no le fui infiel a mi esposa, pero lo que sí era muy grosero y le impedía que fuera. O sea, yo estaba bien cargado, traía muchas cargas. Entonces cuando decido: Señor, aquí estoy, quítame esas cargas. Entonces, aquí vemos que si la persona viene a Cristo, le dará descanso y paz y su Espíritu Santo como guía. Así podrá llevar las pruebas e inquietudes con la ayuda y la gracia de Dios. Pero para eso tenemos que venir, hermanos, a Cristo, acercándonos a Él. Y cuando vamos a hablar de eso, tenemos que basarnos en la Escritura. El escritor de Hebreos lo dice. Dice Hebreos 4:16. Dice así. Dice Hebreos 4:16. Dije, ¿verdad, hermano? Dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Fíjese nada más, acerquémonos a Dios confiadamente. Confíe en Dios.
No confíe en el hombre, porque por naturaleza el hombre cae, el hombre falla. ¿Cuántas personas han dejado el camino del Señor porque pusieron la mirada en el hombre? Hermanos, es algo terrible. Entonces, cuando nos acercamos confiadamente en el Señor, hermanos, Él cumplirá sus promesas. Él cumplirá. Gloria a Dios. Y la promesa del Señor es vida después de la muerte. Esa es otra de las promesas. Como les dije, hay tantas promesas en el Señor. Acabo de mencionar Juan capítulo 14, verso 3, 14, versos 2 y 3. No lo voy a leer todo, pero en esos textos dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere os preparar lugar, vendré otra vez, dice el Señor, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es evidente que esta frase se refiere, hermanos, al cielo, al reino de Dios. Porque Juan capítulo 14 lo dice: no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. El Señor tiene habitaciones, hermanos, para todo aquel que quiera recibirlo. No lo va a dejar desamparado. Él quiere llevárselo cuando Él regrese hacia el lugar que Él fue preparado. Fue a preparar lugar para sus seguidores. Fue a preparar lugar para todos aquellos cansados que vengan a Él. Para eso. Entonces, todas las personas, hermanos, toda aquella familia de Dios es aquella familia que le reconoció como su Señor y Salvador. Entonces, ahí vemos algo muy importante. Dios es un Dios de pactos y promesas. Y lo más importante es que Él cumple. Josué, hermanos, Josué lo experimentó, diciendo ahí en Josué capítulo 21, verso 45, donde dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová ha hecho, que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se fue cumpliendo paso por paso. Asimismo, Dios lo que le promete a usted y a mí lo va a cumplir. Todas las promesas de Dios, sin embargo, vienen con una premisa, es decir, Dios reparte regalos. Dios no reparte regalos. Dios no reparte regalos a todos por igual, a diestra y siniestra. Él provee promesas. Si ustedes recuerdan el último himno, todas las promesas del Señor, que les dije yo, pongan atención para quién son las promesas del Señor. Él provee promesas a quienes creen, son obedientes y viven bajo sus principios. Para ellos es esas promesas, hermanos. No podemos andar en rebeldía y queremos todas las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. O sea, es algo contraproducente. Si Dios lo ha cumplido con todos los personajes de la Biblia, puede tener la certeza que también lo hará con usted y conmigo y con toda su descendencia. Amén. Es por ello que debemos, hermanos, basar nuestra vida en las promesas de Dios. Y damos por terminado este estudio o esta predicación, como usted quiera llamarle. Vamos a orar para ser despedidos. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Señor Padre Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Padre Dios, porque tienes grandes promesas para cada uno de nosotros, Señor Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir en este caminar, en este peregrinaje, Señor Dios. Padre Dios, ayúdanos a través de tu Santo Espíritu, Señor. Y en esta mañana estamos agradecidos porque, Señor, nos has dado tantas promesas. Y hoy decidimos basarnos, Señor Dios, en tus promesas eternas. Perdona, Padre Santo, nuestras faltas. Perdona, Padre Dios, todos los malos pensamientos que pudiéramos tener, Señor, o la desconfianza, Señor, en tu nombre, Padre Dios.
Gracias te damos por tus mensajes que nos ha hablado a nuestros corazones, Señor Dios. Ahora, Padre Santo, como siempre menciono, Señor, derrama, Padre Dios, de tus bendiciones, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, Padre Dios. Llévanos con bien hacia donde nos dirigimos, Señor Padre, y danos las fuerzas para el día de mañana. Te damos las gracias. En el glorioso nombre de Cristo Jesús.